Nos toca desarrollar entonces en la mañana de hoy un tema sumamente importante, así como todos los temas que hemos venido desarrollando en el transcurso del semestre, correspondiente al área de psiquiatría forense, ¿no? Área muy importante que juega un papel sumamente decisivo en la toma de decisiones, para la redundancia, de las autoridades en el sistema de administración de justicia, ¿no? Así como situaciones de tipo eh, relacionadas al desarrollo de una necropsia médico-legal o de un reconocimiento de lesiones, también hacen que dependan al 100% de nuestro diagnóstico, de nuestro examen, de nuestro peritaje al fiscal o al juez. De igual manera, también la parte psiquiátrica es sumamente importante en la mediación de justicia, ¿no? Un paciente que tenga pues una alteración severa en lo que es personalidad, afecto, en lo que es pensamiento, tiene que ser diagnosticado a tiempo y eso hará comprender mucho mejor al juzgador para aplicar las normas correspondientes o hacerlo responsable de ese delito, ¿no? Por el contrario, si el diagnóstico es que es un problema, por ejemplo, psicótico, será no responsable, lo que se denomina en la figura de inimputable. O sea, no se le puede sancionar, no se le puede mandar a la cárcel, más bien hay que tratar de que su problema se compense. Muchas de esas alteraciones no se curan, pero sí es posible mantenerlos compensados y evitar sobre todo que en la recaída, en la reincidencia. Correcto, entonces vamos a compartir entonces pantalla. Vean, ¿están viendo ahí mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto, muy bien. Correcto. Entonces, ¿cuál es el concepto de psiquiatría forense? El término forense ya hemos ido mencionando, explicándolo en el transcurso de la asignatura. El término foro, como dice aquí en el PowerPoint, procede del latín forum, que respondía a una plaza, un ambiente de tipo público, ¿no? Sobre todo en el antiguo mundo y específicamente en Roma, donde se trataban situaciones de transacciones comerciales, o sea, negocios, ¿no? Después fue variando con la aparición de otros temas también importantes, discusiones, por ejemplo, filosóficas, éticas, transferencia de algunos conocimientos sobre materias muy específicas. Y eso con el tiempo también y la evolución histórica, técnica, científica de las diferentes materias fue haciendo que los foros, los lugares en que inicialmente eran públicos, pasaran a ambientes más cerrados, ¿no? La aparición de las eh, entidades que capacitaban y formaban futuros profesionales, como nosotros médicos, por ejemplo, aparecen en las primeras universidades o centros de instrucción superior y entonces esos lugares donde se discutía, se transmitían conocimientos, ya se convierten en ambientes más cerrados y siguen siendo de la misma utilidad como antiguamente y pasan a ser unos foros más cerrados. O sea, foro es un salón de clase donde se está transmitiendo conocimientos, donde se discute también temas, conceptos que pueden llegar inclusive a modificar un concepto antiguo, actualizarlo, corregirlo. Entonces de eso se trata, ¿no? Ese es un foro. Lo que estamos haciendo ahorita también es un foro. ¿Qué tipo de foro? Foro virtual, ¿no? Estamos a muchos metros y muchos kilómetros de distancia, básicamente por las disposiciones de nuestra querida universidad, debido a que no contamos con aulas pues, en las cuales puedan albergarlos a ustedes como alumnos en forma bastante cómoda. Y se decidió en algunos cursos llevar a la virtualidad el desarrollo de la teoría, de las clases teóricas. Llegará un momento en que probablemente retornemos a la presencialidad y ahí estaremos ya un poco más en contacto
y de momento entonces este foro pasa a ser un foro de tipo virtual en el que estoy transmitiendo conocimientos, ustedes los están recepcionando, yo les pido, les hago algunas preguntas, ustedes colaboran con el desarrollo de esta clase también. Correcto, un foro es un juzgado, una sala, penal o civil de la Corte Superior, de la Corte Suprema, que está tanto en boga ahora con los últimos casos ventilados por la justicia, ¿no? En que muchos de ellos tienen acceso inclusive al público, ¿no? Todos estos juzgamientos, mediáticos de grandes personajes políticos, muchos de ellos tienen acceso, se declara una audiencia pública, ¿no? Que puede entrar cualquier persona del público y va a escuchar, va a aprender, bueno, si es abogado, se desarrolla en la ciencia de las leyes, del derecho, va a aprender muchísimo asistiendo a este tipo de audiencias. Entonces, eso es lo que un poco, ese es un foro y lo que decíamos al inicio, el concepto, ¿no? Que es un lugar donde se hacen negocios públicos. Esto ya es un poco más cerrado, pero también hay acceso en muchos de estos casos al público en general. Entonces no pierde todavía todo su significado, ¿no? Y es un foro en el cual se está discutiendo un caso, se está juzgando a una persona, ¿no? Se está discutiendo sobre su inocencia o sea, sobre su culpabilidad. Y intervienen todas las demás personas, los peritos que hacen exámenes especiales para demostrar de que si el tema es, por ejemplo, un homicidio, realmente la persona que está acusada de homicida es la que cometió el delito o no. Y si hay una interrogante acerca de alguna alteración de su salud mental, ahí entra a tallar plenamente, a colaborar y a efectuar la pericia, el examen, el psiquiatra forense. Entonces, la psiquiatría forense, como lo dice acá en ese segundo párrafo, es una rama de la medicina legal que estudia la salud mental del individuo con relación a los requerimientos de la justicia. Nosotros no salimos a buscar a estas personas que van a ser examinadas, así como ninguna área de la medicina legal. Nosotros no salimos a buscar o a recolectar cadáveres para hacer la necropsia médico-legal. No, 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 en ningún extremo. Nosotros actuamos por solicitud, por indicación de las autoridades. En este caso, por ejemplo, de necropsia médico-legal, quien dispone, quien ordena la necropsia médico-legal es el fiscal de la jurisdicción. ¿Por qué ordena la necropsia? Porque cae en uno de los considerandos que se hace necropsia. Puede haber sido una muerte violenta, una muerte súbita, una probable negligencia médica, una muerte bajo custodia. Todos esos requisitos que hemos dicho, estas muertes, si ocurren dentro de estos parámetros, obligatoriamente tienen que venir el cadáver a que se haga la necropsia. ¿Quién dispone eso? El fiscal. Nosotros no salimos y estamos recolectando cadáveres y necropsiamos. No, tiene que haber una solicitud de la autoridad. Aquí también, ¿no? Que lo que dice aquí, el objetivo es de la psiquiatría forense, establecer la condición mental del evaluado a requerimiento de la autoridad para una adecuada administración de justicia. Entonces, siempre la autoridad, ya sea fiscal o ya sea juez, solicita al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Una evaluación psiquiátrica. Entonces, esa solicitud va dirigida al psiquiatra, a la unidad clínico forense. Si se está disponiendo por parte fiscal necropsia médico legal a un multivaliado, ¿no? Con tantos que vemos a diario, eso va a una sala de necropsias, a una morgue del Instituto de Medicina Legal para que se realice la necropsia médico legal, ¿no? Dispuesta por el fiscal. Pues, los casos en que se requiere nuestra intervención vienen hacia nosotros, nosotros no vamos hacia ellos. Vienen gracias a la designación o la disposición de las autoridades, ¿no? ¿Quiénes? Las autoridades que administran justicia. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé una evaluación psiquiátrica? Que sean dos peritos, por lo general, dos psiquiatras nombrados de preferencia. ¿Por qué nombrados? Porque van a tener mayor estabilidad laboral y ellos van a estar durante todo el proceso o van a ser llamados. Muchas veces son llamados pues desde muchísimos años atrás.
Por ejemplo, ahora último, yo estoy siendo llamado, yo voy a cumplir el próximo año 30 años, y ya me han llamado dos, tres veces sobre casos que yo he necropsiado del año 2014, 2013, que han pasado pues ¿cuántos? 11 años, 12 años, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, un funcionario que ha hecho una necropsia hace 20 años, el año 2005, 2004. Él no podrá asistir porque evidentemente está por el cargo que le asiste, ¿no? Ha ido de todas maneras, como las citaciones ahora mayormente para las audiencias dan la facilidad de que sea virtual, se ha conectado, ¿no? Entonces, pero ha quedado en requerirle algunos otros puntos para que colabore en el juzgamiento de una persona que está siendo imputada en ese caso. Pero miren, hace 20 años. Entonces, este funcionario, como es nombrado, al ser nombrado uno, tiene una permanencia en la institución mucho mayor que un contratado, ¿no? Contratado por el régimen CAS o un contratado por terceros, ¿no? Entonces, por eso es que se exige que sean básicamente dos peritos y que sean nombrados. Porque evidentemente los nombrados también pueden encontrar mejores condiciones de trabajo y todo, y pues renuncian y listo, se retiran. Pero es menos frecuente, menos probable. Debe realizarse en aquellos que la autoridad designa, o sea, a quien se va a examinar, esa persona tiene que haber sido dispuesto el examen psiquiátrico por la autoridad correspondiente. ¿Qué exámenes o qué peritajes son solicitados por esas autoridades? Examen psiquiátrico, netamente, farmacodependencia, para lo cual el psiquiatra, así como todos los médicos en general, debe tener muy claro, pues, cada tóxico, cada droga de abuso, cuál es su efecto, cuál es su efecto secundario, cuáles son las manifestaciones de la ingesta de tal o cual droga, para poder reconocerlo. Es decir, sí, es lo más probable que esté bajo la influencia de tal droga. Ahora, para asegurarse, y debe hacerlo de estas maneras, si es que hay este tipo de situación de requerimiento de la autoridad competente, debe solicitarse un examen de laboratorio. ¿Cuál? Pues la detección, ¿no? O el dosaje de determinada droga, ¿no? Cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se solicita ¿no? el grado de farmacodependencia. Estado de personalidad también, y bueno, estudio de personalidad, ¿no? También de igual manera. El estudio psicosomático, ¿no? Es decir, si depende de alteraciones somáticas, orgánicas que estén condicionando alguna alteración en la esfera de la salud mental. Eso lo descubre el psiquiatra forense. El grado de peligrosidad. Hay muchas personas que simulan, bueno, que aparentan, ¿no? Que simulan, no aparentan ser muy pacíficas, su misma apariencia, que no se ve tranquilo, pero efectuado el examen psiquiátrico, ahondando en algunos parámetros, vamos con la sorpresa de que tienen una enorme potencialidad de agresividad. Son sumamente violentos, no tienen afecto. Eso ya cae en una alteración propia, ¿no? Psiquiátrica. Por ello es que cometen pues una serie de asesinatos, una serie de homicidios, sin mayor remordimiento, sin mayor alteración. Entonces, ese terreno es de psiquiatra forense. Para descartar si está simulando, parasimulando, disimulando, al final de la clase hay la determinación de cada uno de estos términos. Para mayor, digamos información de cada uno de nosotros. Detectar el perfil psicosexual. Esto se hace básicamente en casos de delito contra el Estado sexual, delitos de violación. Hacer un estudio sobre violencia familiar, así como ustedes han expuesto el tema de violencia familiar, que se vive muy, muy, muy a menudo dentro de nuestra sociedad. También de igual manera, ¿no? Tiene que haber una determinación después del estudio de que si eso está afectando justamente, o es parte, que está siendo examinado es parte, digamos, de este conglomerado violento dentro de la familia. Capacidad para testar. ¿Qué significa esto? La capacidad para suscribir documentos, hacer, por ejemplo, ventas, compras en personas, sobre todo adultos mayores. Se ve más en la casa, ¿no? Uno va
perdiendo la capacidad cognitiva, ¿no? Con el correr de los años. Pasados 65, 70 años ya uno tiene que, si es que hay, por ejemplo, la persona tiene propiedades, casa, carro, tiene dinero, y va a transferir o va a vender, va a traspasar propiedades, etcétera, etcétera, se le exige antes de firmar el documento, que solamente se firman documentos en las notarías, antes de ello se le exige que pase por un examen, ¿no? Para corroborar su estado de salud mental, un examen psiquiátrico forense, ¿no? Y psiquiátrico en general. De tal manera que el psiquiatra va a decir ahí sí, este señor, esta señora está en plena capacidad y entiende lo que va a suscribir, tiene discernimiento, ¿no? Porque ha habido casos en que se le ha coaccionado tanto, se le ha condicionado tanto a la persona y tenía déficit cognitivo de una serie de alteraciones y firmó, le hicieron firmar, ¿no? Condicionado por ese tipo de manipulación y pues vendió, cedió, heredó, propiedades, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es un delito, pues, por parte de los que abusan de esa condición. Por eso se llama capacidad para testar. El examen que hace el psiquiatra para determinar finalmente si una persona está en condiciones de entender, ¿no? El proceso de una venta, compra-venta, de ceder acciones, de transferir dinero, etcétera, etcétera, ¿no? El peritaje psiquiátrico no viene a ser otra cosa que llevar a la práctica las, los componentes, las partes de una historia clínica, pero dirigido hacia situaciones de tipo de la esfera mental, en la parte psiquiátrica, ¿no? Y comenzamos comienza toda historia por la filiación, pues datos de filiación, nombres, apellidos, el sexo, la edad, fecha, lugar de nacimiento, ¿no? Importante porque en un nacimiento, por ejemplo, son zonas muy deprimidas, este, digamos, muy alejadas del casco urbano. A veces eso tiene repercusiones sobre el desarrollo de lo que es la personalidad, situaciones de tipo familiar y está condicionando, digamos, la aparición de un delito en estas esferas. El grado de instrucción, importante, ¿no? La ocupación, si está trabajando, no está trabajando. El grado de instrucción ha estado, por ejemplo, si estamos entrevistando a un detenido en un penal, ¿no? Ya está detenido preliminarmente, preventivamente, y el psiquiatra se constituye ese penal. Entonces, este, hay que preguntar si está trabajando, en qué se ocupa. Si es una situación ya organizada, pues no trabaja desde muchísimo tiempo, formalmente al menos, y se dedica pues al sicariato, al robo. Ese es un modus vivendi. Entonces, no tiene antecedentes de labores oficiales, normales, previas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso del monstruo, ¿no? Del Cono Norte, que actualmente está en Paraguay, está esperando ser extraditado hacia el Perú. Ese individuo tenía años viviendo a expensas de, ¿cómo se llama? La extorsión, a expensas de vender o microcomercializar drogas. Ha pasado buena cantidad de dinero, pero definitivamente lo alcanzó pues el plazo largo de la justicia. Entonces, en él sería muy interesante que pidan un peritaje de tipo psiquiátrico para ahondar justamente en lo que este, él está pasando, él está viviendo, digamos, eh, en el, en el momento de la evaluación y antes de ella, ¿no? El estado civil, ¿no? La lateralidad se refiere al dominio de la parte del cuerpo que uno más domina, el lado derecho o el lado izquierdo. Para entenderlo mejor, si uno es diestro, o sea, se utiliza la mano derecha, o si uno es ambidiestro, que es su ser zurdo, ¿no? Entonces ahí ya encontramos diferencias. Que tienen a veces implicancias inclusive, tipo de investigación penal. Por ejemplo, si alguien
estrangula con la mano izquierda a alguien, va a dejar las huellas de ese proceso de estrangulamiento en diferentes partes que si fuera o utilizar el lado derecho, ¿no? Yo tengo una mano, o sea, yo estoy asfixiando a alguien, estoy cometiendo un homicidio y soy diestro. Si yo agarro con mi mano, ¿dónde van a aparecer las equimosis en forma de dedos? Va a aparecer una equimosis en en la cara lateral derecha, ¿no es cierto? Y las otras cuatro van a aparecer en el lado izquierdo. Si soy zurdo, van a aparecer todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta, un buen aporte de esta evaluación para corroborar también si es que ha habido asociado a este caso algún tipo de lesiones, maltrato, etcétera, etcétera. La lateralidad va a ir corroborando que sí es esa persona o no lo es. Domicilio, la religión, no es importante porque muchas alteraciones de tipo psiquiátrico tienen que ver con las creencias de tipo religiosa, ¿no? De cada uno, o también muchas veces hace de que haya más bien algún problema de tipo de salud mental, ¿no? Luego pasamos a la anamnesis, ¿no? Que como todo acto médico, todo inicio de llenado de una historia clínica, comienza pues por escuchar por qué motivo está yendo, en este caso no el paciente, sino la persona que va a ser examinado, peritada, ¿no? Entonces nosotros en medicina legal o medicina forense no atendemos pacientes, porque el paciente acude a un centro hospitalario, se entrevista con el médico y el médico que termina en una impresión diagnóstica y termina prescribiendo determinados medicamentos, ¿no? O algún tipo ¿cómo se llama?, de tema relacionado para la alteración que tiene. Pero nosotros vamos a examinar y no vamos a terminar dando una receta, ni mucho menos, sino vamos a hacer recomendaciones. Terminamos con una impresión diagnóstica y eso va a ir a donde no se le va a entregar al mismo examinado, peritado, sino va a ir a la autoridad que solicitó ese examen. Ojo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante definirlo. En casos de problemas para la comprensión o problemas sensoriales que impidan la entrevista, se recurre usualmente a la anamnesis indirecta, que se realiza, ¿no?, a personas que pueden estar vinculadas, pueden aportar datos positivos o que se desea contrastar con la versión del entrevistado, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, problemas de que no escuchan adecuadamente, ¿no? Son, por ejemplo, mudos, sordomudos, tienen serias limitaciones de tipo mecánica, entonces eso hace difícil o imposible prácticamente ¿cómo se llama?, la entrevista. Si es así, uno puede solicitar a la autoridad competente que apoye, por ejemplo, a un especialista en señas. Si es sordomudo y uno no domina el lenguaje de señas, tiene que solicitar que alguien te apoye, que sea profesional y que esté dominando ese tipo de área, ¿no? Entonces ya se recurre a él y el médico hará las preguntas a través de este sistema, ¿no? Luego pasamos al área de eh, es necesario explorar sobre antecedentes personales, ¿no? Si tiene conocimiento que la mamá y el papá le han dicho cómo ha ido la gestación cuando él estaba todavía dentro del vientre materno, cuando nació, la parte perinatal, sus primeros años de vida, cómo le dio en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, pueden haberse presentado algunos traumas, algunas cosas. Por ejemplo, en la escolaridad, ¿no? Dónde ha estudiado, hasta qué grado ha alcanzado,
El famoso bullying, por ejemplo, ¿no? Que tanto se ve en las escuelas. Ha sido víctima de bullying. Ese abuso a través del bullying ha podido quedar una enorme huella desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico inclusive. ¿Ok? Entonces, eso es importante, explorar esas diferentes áreas, ¿no? La escolaridad, el nivel socioeconómico, ¿no? El sistema, perdón, la parte socioeconómica también de igual manera, ¿no? Es un ambiente muy, muy austero, pobre, o más aún si hay problemas de tipo de extrema pobreza. Estos ambientes usualmente suelen predisponer, ¿no? No determinan, pero predisponen a que haya más violencia, haya, digamos, por necesidad a veces de sobrevivencia, se cometan actos de tipo penal, de implicancia penal, los robos, homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser diagnosticado, integrado para poder ser parte de esta evaluación de tipo de psiquiatría forense. Antecedentes laborales, trabaja, no trabaja, o por ejemplo, si es un niño, ¿no? Si es una víctima de agresión por delito sexual, depende del niño ha sido también igual, ha terminado así, abusado sexualmente porque él ha sido captado por estas mafias que los explotan laboralmente. Los hacen vender caramelos en los semáforos, este, muchas veces los secuestran y los llevan para trabajos forzados en las minas, ¿no? Asentamientos mineros, ahora con tanto problema que hay en la minería ilegal, la minería artesanal, etcétera, etcétera, muchas veces utilizan hasta niños, adolescentes, ¿no? Por eso es muy importante determinar todo este tipo de áreas. Antecedentes patológicos, así como en historia clínica que desarrollamos o levantamos en un hospital, un ambiente ambulatorio, preguntamos, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene anteriormente? Eso también es importante si es que la, este, la alteración, ¿no? que está demostrando en ese momento definitivamente tiene una base de tipo psicológico, psiquiátrica, ¿no? Si hay hábitos nocivos, ¿no? De repente es consumidor de una determinada droga. Si tiene antecedentes judiciales, la persona que va a ser examinada de repente tiene problemas judiciales. Entonces, tiene problemas judiciales, de repente la estamos evaluando en un penal y preguntamos si ya ha sido sentenciado o no. ¿Has entrado, salido varias veces? Sí, como 4 o 5 veces. Entonces está habituado a este tipo de movimiento, ¿no? Pero de todas maneras hay que mencionar de que estos temas son sumamente contributorios para la administración de justicia. Antecedentes familiares, relación con el padre, la madre, muchos, digamos, hogares eh, relacionados a hijos que han cometido delito y todo ello, se configuran como uniones o convivencias de tipo, pues, desorganizado, ¿no? Es una familia, muchas veces esto termina, dando, digamos, notoriedad a una familia disfuncional, ¿no? Que solamente la madre está presente, la famosa madre soltera. Entonces, la famosa, por ejemplo, madre soltera se unió con la pareja, tuvo un hijo, 2 hijos, se separan, aparece otra pareja, entonces hay toda una problemática ahí, ¿no? Por eso es importante preguntar sobre padre, madre, sobre hermanos. También son hermanos numerosos y hay, digamos, preferencia por algún tipo de los hermanos. Eso va creando conflictos a la interna. Si tiene pareja, si tiene hijos, ir viendo la posibilidad de este, analizar esa problemática.
la actitud de la familia. Muchas veces la familia, la persona que está ya, por ejemplo, este, detenida o está ya en un establecimiento penal sin haber recibido todavía sentencia, pero ya tiene uno de este tipo de detalles, eh, van apareciendo entonces situaciones que alteran la dinámica familiar, ¿no? Y la familia muchas veces con uno de sus miembros ya en prisión toma dos actitudes por lo general. O se preocupa mucho de él, lo asiste inclusive en los gastos para su defensa con abogados, su defensa técnica que le llaman. O simplemente va al otro extremo, desaparecen, se desentienden, que nunca más van a visitarlo, que son actitudes diferentes, ¿se dan cuenta? Esa actitud es la que falta revelar en los determinados casos. Luego también, si se trata de hacer un estudio post facto, o sea, vio todo un historial, esta persona todavía vive, está detenida o no, pero hay un antecedente, entonces uno pide esos antecedentes. Toda la historia clínica anterior, se pueden desarrollar también pruebas psicológicas, ¿no? O pruebas diagnósticas, por ejemplo, si hay un problema, pues no sé, de repente cardiológico, neurológico, no pide, evidentemente, si hay resultados de tomografía, resonancia, o que las se ejecuten. Entonces ahí entra a tallar a la fiscalía para viabilizar, digamos, en que se puede evaluar los resultados de estos exámenes auxiliares. Electroencefalogramas, pruebas endocrinológicas también. Pruebas endocrinológicas, porque también están muchas veces también relacionados con alteraciones del punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿no? Observaciones generales que se hacen al examinado, ¿no? Queda aparente, representa, porque ha habido notorios casos en que aparentemente son menores de edad, pero analizando ya concienzudamente y aplicando las escalas de estimación de edad aproximada, resulta que eran mayores de edad. ¿Y eso qué implicancia tiene? Pues tiene implicancia porque lo van a tratar, el trato, la figura penal es diferente, ¿no? Ah, digamos, el tratamiento de un menor de edad es totalmente diferente a uno de mayor edad. El menor de edad, ¿dónde va? No va a penal el Urigancho, a Piedras Gordas, no va a un reformatorio, acá en Lima conocido Maranguita, que ya está también, digamos, esto requiere una serie de cambios, todo, pero hasta el momento es así la determinación, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Registrar también la edad aparente, características corporales, el aseo, si está aseado, está limpio, si ha pasado aparecen al momento de la entrevista, digamos, unos al menos se han lavado, están con prendas presentables, y sin embargo hay otro extremo de que aparecen así totalmente desorganizados. Pues eso está revelando también, ¿no? Una alteración, está revelando también una manifestación de la persona que va a ser examinada hacia probablemente ese sistema, toda una situación, digamos, un poco eh, relativamente compleja, pero muy esclarecedora cuando se investiga. Luego, a ver, perdón, nos hemos pasado aquí. Ya. El tipo de actitud, el lenguaje que utiliza el examinado, muy importante. Son personas que pues han estado mucho tiempo viviendo en zonas totalmente deprimidas, con ausencia de familiares, una serie de cosas. El lenguaje es mayormente procaz, ¿no? Eh, coprolálico. De cada 10 palabras, 9 son lisuras o palabras totalmente
inadecuadas y una es una palabra normal. Entonces, eso hay que verlo también, ¿no? Contesta en ese tipo de lenguaje. ¿Es colaborador o no? No, si es colaborador, va a fluir todo espontáneamente, pero si no lo es, contestará pues, con monosílabos. Realmente no va a demostrar la colaboración y por ende el resultado va a ser también un tanto restringido para que colabore con la Administración de Justicia, ¿no? Pero esas son las soluciones en general. El examen ya desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Hay que examinar la conciencia, la orientación. Dentro de esto, por ejemplo, la orientación que conocemos todos nosotros, la orientación en tiempo, espacio y persona, ¿no? De repente tiene un problema de una agresión y ha sido agredido, pues, o reside en la cabeza, ¿no? Entonces ha quedado trastorno por el estrés postraumático y pierde muchas veces la orientación. En tres esferas que medimos, ¿no? Orientación en tiempo, espacio y persona. Entonces, hay que estar alertas a eso, ¿no? Para poder realmente corregir, hacer el examen, la entrevista lo más concienzudamente posible. Hay que fijarse cómo está el nivel de atención, ¿no? No está atendiendo lo que estamos preguntando o simplemente está en otra cosa. Analizar bien la situación a nivel de pensamiento, la inteligencia, la memoria, ¿no? Es capaz de retener algunos datos que le demos, recuerda mucho detalles de memoria pasada, la memoria retrógrada, el afecto, tiene algún tipo de afecto hacia la familia, hacia los amigos, los instintos cómo van, tiene apetito, tiene sueño o no duerme, con temor, con temor a que algo le vaya a pasar. Entonces, este tipo de situación definitivamente hace de que los exámenes psiquiátricos no solamente vamos a llegar al detalle en una sola visita, en una sola sesión. Te quieren de varias muchas veces, ¿no? Bien, y finalmente entonces terminamos como toda historia clínica. Nosotros terminamos con diagnóstico, ¿no es cierto? Impresión diagnóstica. Aquí el psiquiatra tiene que pues, también determinar también con su apreciación diagnóstica psiquiátrica, siempre enmarcado por lo general porque estos son temas muy sensibles al abordar alteraciones desde el punto de vista mental o psiquiátrico. Se prefiere entonces consignar el código de la enfermedad correspondiente, ¿no? En el CIE 10 o CIE 11 que están ya en ese nivel, entonces hay posibilidades, ¿no? Y emitir conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ah, si hay un trastorno mental, digamos, es leve, moderado, severo, si es una figura psiquiátrica, están, están siendo entonces elaboradas al final de esta evaluación, tanto la impresión diagnóstica, que debe ser, digamos, codificada, y también conclusiones y recomendaciones, ¿no? Si hay un trastorno mental tipo psicosis, por ejemplo, tiene que hacerse la recomendación inmediata de que sí tiene que estar bajo vigilancia estricta, ¿no? Pues no voy a hacer que, vuelvo a repetir la historia, si hay un homicidio de por medio, evidentemente eso puede volver a repetirse. Tiene que tener ambientes adecuados para este, el desarrollo de este tipo de situaciones dentro de lo que es el trastorno de salud mental, ¿no? La capacidad intelectual, hay que medir eso, el grado de farmacodependencia, y dijimos, si esto lo solicitan, hay que apoyarse también en lo que es este,
el área correspondiente a todo este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, si es que el grado de farmacodependencia, eso de por medio va a haber una solicitud del médico que está entrevistando al médico del tratante, perdón, tratante no del médico que está a cargo de este caso, eh, para solicitar investigación en el uso de tóxicos, ¿no? De hacer un examen químico toxicológico. Han evolucionado una serie de drogas, ¿no? Como el clorhidrato de cocaína, todo eso está todavía presente en los mercados estos de tráfico ilícito de drogas, pero ya muchas veces empujado por la necesidad de reemplazarlo por otra droga, se crean nuevamente grandes agrupaciones pues, criminales, grandes cárteles que están evolucionando y ya no solamente procesando clorhidrato de cocaína, tratando de expandir sus negocios, sino que eh, deben evolucionando con respecto a la parte tecnológica, ¿no? A diferentes países que ya no solamente se dedican a expandir el mercado de lo que es el uso de drogas, por ejemplo, la clorhidrato de cocaína, sino aparecen drogas diferentes, drogas alternativas, muchas drogas de tipo sintético, ¿no? Por ejemplo, el clorhidrato de cocaína en todo el área del mundo donde tiene influencia de su comercialización, está siendo desplazada muchas veces por otro tipo eh, de droga, inclusive drogas sintéticas que los pueden fabricar en el mismo país en que está, digamos, preocupado en expandir sus carteles y todo, expandir sus negocios. Por ejemplo, ¿cuál es la droga que últimamente está incursionando? A ver, ayúdenme en eso. Una droga sintética, que le llaman a veces cristal también eso, ¿no? Porque simula pues un tipo de cristal cuando... ¿Cuál es eso? Bien, ahora disculpen. Introducción aquí. Ok, entonces decíamos que diversas áreas tienen que concluirse si es que hay un diagnóstico directo, utilizando muchas veces o pidiendo el apoyo de estudios específicos, el toxicológico, eh, por ejemplo, la capacidad intelectual, ver hasta qué grado de, digamos, de estudio ha desarrollado, si ha tenido problemas en los centros que han estado estudiando, si hay trastornos psicosexuales, porque podemos estar delante de un caso de delito contra la libertad sexual. Y finalmente, después de todo, hacer todas estas consideraciones, llegar a recomendaciones y sugerencias. No olvidemos que este examen que ha sido solicitado por la autoridad va a ir justamente a esa autoridad que lo ha solicitado, ¿no? Por eso es muy importante también expresarse en un lenguaje lo más comprensible que se pueda para que el juez, el fiscal, que no son médicos, puedan entender mucho mejor determinados conceptos que hemos colocado ahí. Hay figuras legales en psiquiatría forense que tener en cuenta. Por ejemplo, establecer la responsabilidad penal en la persona. Es responsable quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias del acto delictivo y este será el sujeto imputable y culpable si es que se demuestra realmente en la Administración de Justicia. O sea, el que tiene pleno conocimiento de que lo que está haciendo está reñido con la ley, está haciendo cosas malas, tiene su riesgo, puede ser capturado, ¿no? Puede ser dado de baja, muerto en un enfrentamiento, ¿no? Toda una serie de situaciones. Pero, como le digo, si es intervenido, capturado
y se demuestra efectivamente con un examen de tipo psiquiátrico que tiene pleno uso de todas sus facultades, entonces él es responsable y sabe que lo que ha hecho está mal. En engranaje, en relación con esto, el artículo 165 del Código Penal menciona que no es punible, o sea, no se le puede achacar responsabilidad sobre un hecho presuntamente delictuoso el que obra en cumplimiento de un deber o derecho, el que obra en virtud de obediencia legítima y debida, o sea, por ejemplo, un soldado, hay enfrentamientos, ¿no? Mata a alguien, o por ejemplo en tiempo de guerra, ¿no? Va al frente de guerra y él efectivamente tiene pues, su vida o la vida del otro. Entonces mata a soldados del otro, del enemigo. Eso se constituiría como un hecho de homicidio, no porque está justamente bajo las situaciones de obediencia legítima. El que obra en defensa de su propia persona o derecho, también tiene que ser demostrado esto, la famosa defensa propia, ¿no? Entonces, eso tiene que ser investigado, generalmente dado su significado, ¿no? Para poder, digamos, esto, establecer si la persona obró en defensa propia o intencionalmente por ocasionar daño a la otra persona. Tiene que haber una ya suerte de, no solamente recurrir al psiquiatra forense, sino a otro tipo de peritos que puedan demostrar justamente eso, ¿no? Que él actuó completamente libre y en uso de sus facultades, por lo tanto sabía lo que estaba haciendo, era malo. Y de igual manera, si hay situaciones de enfrentamiento con delincuente y el delincuente tiene arma, el que se defiende también tiene arma, tiene pues están en proporcionalidad. Entonces lo que hace él es, hay un enfrentamiento probablemente a balazos, o el otro, o uno de los dos intervinientes aquí, pues utiliza de repente mejor el arma que el otro y ocurre una muerte, o sea, hay un homicidio. Ese homicidio, si se demuestra que fue bajo la influencia de la situación de defender su vida, entonces será exculpado. Pero todo tiene que estar debidamente acreditado, debidamente investigado, ¿no? Bien. Luego también el otro problema médico legal es la imputabilidad. Es atribuir a una persona un acto castigado por la ley. O sea, es imputable, lo que decía también ¿no? Eso que te es imputable y culpable cuando comprende y tiene capacidad plena de que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, el artículo 20 del Código Penal habla de inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? El que está exento de responsabilidad penal, el que por anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente un concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender y no entiende el carácter, digamos, su carácter delictuoso. Entonces, eso, ¿por quién tiene que ser determinado? También por una evaluación de tipo psiquiátrica, ¿no? La interdicción civil es la acción judicial, como dice ahí la prohibición, por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Puede ser objeto de interdicción los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, o sea, no pueden conectar, digamos, o hacer relación entre eh, toda una serie de experiencias que han tenido internamente, y no está en uso de todas sus facultades. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar libremente su voluntad de una manera indubitable, o sea que no hay duda de lo que dice, sí es comprensible. No tiene que recurrirse en este caso, como dijimos en provisiones anteriores, a personas profesionales que sepan ser el puente de comunicación entre el psiquiatra y el paciente que está siendo evaluado, ¿no?
Entonces, si es que cae en alguno de estos lugares, en alguno de estos requisitos, de que la persona está privada de discernimiento, o sea, no entiende, no logra elucubrar ideas, hay serias limitaciones. De igual manera, los sordos ciegos, los sordomudos, también de igual manera tiene, ¿no? La categoría de ser declarados interdictos, ¿no? Que por ellos mismos no pueden, ¿no? Digamos, ser procesados, ser sometidos a una serie de juicio o proceso, ¿no? Para determinar su culpabilidad o inocencia, sino que más bien estos son serias limitaciones que le confieren. De la manera que eso se presenta mediante un trámite judicial y se le declara interdicto. Pero a la vez también el interdicto, el que no puede hacer mayores determinaciones, situaciones desde el punto de vista médico legal, debe nombrarse también en ese acto a alguien que cuide al interdicto o haga las veces de tutor, ¿no? Porque si no puede ser sorprendido estas gentes por personas inescrupulosas y puede pues aprovecharse para transferir, ¿no? Dinero, propiedades, una serie de cosas que significan un valor monetario. Por tanto, entonces si tiene propiedades, tiene dinero, se le declara interdicto, es todo un proceso en el cual él no va digamos, a poder ejercer mayores derechos, sobre todo desde el punto de vista civil, si es que no es con presencia de un tutor, ¿no? ¿Quién es el tutor? A cargo de tutela y curatela la ejerce quien representa al menor o al adulto interdicto. Responde ante el juez por los bienes y la salud del representado, bienes, dinero, propiedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso lo determina justamente un psiquiatra. Y si es este psiquiatra forense, mucho mejor. Bien. Entonces, son mecanismos que van compenetrándose y van siendo relacionados, ¿no? Si se le va a declarar interdicto a una persona por serie de limitaciones que tiene, se tiene que a su vez nombrar a alguien responsable, sobre todo si tiene medios, pues, ¿no? O sea, o tiene propiedades, tiene dinero, etcétera, etcétera, para que no haya posibilidad que lo estafen, ¿no? O que desaparezca todo y él no se, la persona no sabe qué es lo que ha sucedido, o sea, cómo sucedió eso. El estudio de la personalidad. La personalidad se refiere la manera característica que el individuo tiene para relacionarse consigo mismo y con las otras personas de su alrededor, ¿no? De su entorno. Por eso que de ahí sale el concepto de que no tiene una personalidad extrovertida, ¿no? Que pues está permanentemente relacionándose con los demás, interactuando, riéndose, no tratando de compenetrarse con algunos que no, cortan radicalmente, ¿no? Y van más bien hacia intro, hay una posibilidad que sean introvertidos, no tienen mayores amistades, conocidos, entonces hay digamos, necesariamente que explorar ahí y ver, ahondarse qué tipo de personalidad es el que tiene esa persona. Los trastornos de la personalidad y lo tienen en una lista, ya, lo revisan adecuadamente y cae dentro de estos parámetros. Trastorno de tipo de conducta extraña, los esquizoides, los paranoides. De conducta inmadura, el histriónico, el narcisista, el disocial, ¿no? El emocionalmente inestable. Conducta inhibida, los pasivos agresivos, los anancásticos, los dependientes. Toda una serie de trastornos que están relacionados a la afectación de la personalidad. El trastorno disocial de la personalidad es un patrón de conducta más o menos estable con tendencia a la transgresión de las normas
que la sociedad impone, posee incapacidad moral y afectiva, no presenta sentimientos de culpa, es frío, calculador y cruel. Este trastorno ha sido vinculado a la comisión de delitos, se le ha relacionado al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que se presenta generalmente en la infancia. Todas esas cosas hay que ir averiguándolas, llegando al diagnóstico y realmente recomendar para tener cuidado con esa persona, someterlo a un tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Este trastorno disocial de la personalidad es lo que nosotros denominamos el típico psicópata, ¿no? O sea, no hay reacción afectiva, no le conmueve el haber matado, el haber lesionado a una persona. La psicosis, ya todos conocemos también, ¿no? Característica de vivir en una realidad completamente diferente, una realidad paralela, ¿no? Con la presencia de alteraciones en la percepción, el pensamiento, como por ejemplo los cuadros esquizofrénicos, ¿no? La psicosis maníaco-depresiva, los estados paranoides. La farmacodependencia es es difícil de establecer el grado de intoxicación en el momento del ilícito. La dependencia debe demostrarse por los síntomas de abstinencia. La ingesta de drogas puede ser internacional para facilitar la comisión del delito o posterior a este para aparentar intoxicación. Entonces, se debe fijar un dosaje de drogas de abuso, se manda a hacer un examen químico toxicológico. De ahí definitivamente catalogar en su debida dimensión a la persona. Perdón, vamos a ver si pasó esto acá. Ya, vamos en personalidad, trastorno de personalidad, trastorno disocial de la personalidad. Otros trastornos psiquiátricos con implicancias legales, el retardo mental, que hay que también diagnosticarlo adecuadamente. Correcto. Ustedes saben que el retorno mental en un delito contra la libertad sexual es un agravante, ¿no es cierto? El que comete delito contra la libertad sexual, delito de violación, viola a una menor y encima esta menor está perfectamente demostrado que ha tenido retardo mental, entonces es un agravante, ¿no? Me parece que es la sentencia es cadena perpetua, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, que, que sea una menor, porque hay doble estándar. Es menor de edad y encima es retardada mental. Entonces se comete realmente este tipo de situaciones, ¿no? Muy, muy graves el delito que estamos mencionando. Trastornos afectivos y de ansiedad no son motivo de imputabilidad. O sea, el que es ansioso, el que cae en el área de lo que es neurosis, no psicosis, esto sí, la persona tiene plena conciencia de lo que está haciendo está mal y por eso tiene que asumir sus consecuencias. Entonces es imputable, se le denuncia y sigue todo el proceso. La epilepsia, ya sabemos, ¿no? También igual, síndrome de tipo básicamente convulsivo, que también puede estar en relación a situaciones médico-legales de importancia. La psicosis, ya hemos mencionado, la farmacodependencia, ¿no? La neurosis, ¿no? La antigua denominación de trastornos mentales que ocasionaban sufrimientos a los portadores, pero que no producen mayor perturbación y efectivamente la persona es plenamente consciente de lo que está haciendo. Entonces tiene que asumir su responsabilidad. Es imputable. Se le puede denunciar, sigue el proceso y asume la sentencia al final de ese proceso. Las psicosis son el problema. La persona pues que diga que está escuchando voces o está viendo algo donde no hay nada y está relacionado a su conducta agresiva y haber cometido un homicidio,
se le hace todas las pruebas psiquiátricas y efectivamente la persona está pues totalmente alejada de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Se le diagnostica pues con problema de tipo psicótico, ¿no? Entonces, la persona no tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. En ese caso, está ahí una recomendación para que justamente ver las posibilidades de compensarlo y estar, de hecho, bajo vigilancia permanente. Las neurosis incluyen pues estados depresivos, estados de ansiedad, ¿no? De tipo el delirio, ¿no? También bueno, una condición psiquiátrica orgánica cerebral con alteraciones alternantes de conciencia. Puede ser transitorio, tiene que ser diagnosticado por el psiquiatra forense. Problemas especiales en psiquiatría, lo que se denomina emoción violenta. Aquí hay una situación que se describe aquí en el PowerPoint. Se produce una situación traumatizante que se presenta súbitamente, sorpresivamente, en la que no hay premeditación y ocurre una pérdida súbita del control de emociones. Se producen acciones violentas sin ponderación de las consecuencias. La acción ocurre de manera inmediata, sin premeditación. Esto tiene que ser demostrado plenamente con el examen psiquiátrico, ¿no? Realmente fue una situación tan límite que vivió en ese momento, que puede haber cometido un homicidio, pero no en ese momento, como si se obnubila todo, después recupera su estado normal. Eso tiene que ser corroborado por una evaluación exhaustiva, profunda, psiquiátrica forense. Y si el psiquiatra dice que sí, efectivamente, este homicidio se llevó a cabo bajo esta modalidad de emoción violenta, entonces está libre probablemente de pena, o puede recomendarse algún tipo de tratamiento también. Siempre, como ustedes ven, todo este tipo de alteraciones en la esfera de salud mental tiene un reposo y afianza este, todas sus apreciaciones en la evaluación psiquiátrica forense. Definitivamente. El peritaje en violencia familiar también es muy importante, ¿no? El psiquiatra comienza a entrevistar a la persona o las personas que están involucradas en lo que es violencia familiar, y tiene que ser este, lo suficientemente claro y prolijo para determinar todo la modalidad que ha cursado el problema violento en la familiar, ¿no? Las agresiones, quiénes son los que han participado. Si es el agresor, es la víctima, tiene que entrevistarlos y este, analizar la situación de violencia familiar. Muchos hogares ustedes que han tocado el tema en lo que es violencia familiar, muchas veces es un problema bastante y presenta muchas aristas, ¿no? Y muchas situaciones, digamos, también igual que hacen vulnerable a la familia y a miembros de ella a que sean, digamos, tomen reacciones de tipo violenta muchas veces, no una reacción situacional. Muchos están pasando por situaciones socioeconómicas, además de violentas, aprenden a, digamos, a normalizar las situaciones de violencia, ¿no? El niño o el adolescente ve que el papá agrede a la mamá y eso lo ve tantas veces que prácticamente... Entonces, retomando el punto, eh, es muy complejo esta situación de violencia familiar, en la cual la evaluación psiquiátrica es sumamente importante y determinante en sus
recomendaciones. El peritaje respecto a delitos contra la libertad sexual, ya lo hemos tocado en presentaciones dentro del mismo tema, ¿no? Y es importante, como dice aquí el segundo párrafo, tener en cuenta la colaboración del entrevistado, ¿no? Averiguar sobre los antecedentes, situaciones relacionadas a, por ejemplo, variantes sexuales, ¿no? Parafilias, si tiene algún tipo de problema disfuncional, eh, ha tenido antecedentes patológicos de presentar enfermedades de transmisión sexual. Hay que hacer todo un examen para ver justamente qué tan violento en esta área es esa persona, ¿no? Entonces, si este, parte de que hacen investigación, la fiscalía, la policía aporta algunos detalles, puede tranquilamente sacarse también una mejor recomendación, un mejor diagnóstico de la persona que está siendo imputada por delito contra la libertad sexual. Por esto, para que es necesario evaluarla, sí es necesario, definitivamente. El diagnóstico de perfil psicosexual, ¿no? Analizar también la capacidad de erección, porque muchas veces se le imputa a una persona y cuando se le estudia se demuestra que, digamos, capacidad casi nula de erección. Entonces sabemos que en esos casos no es posible de que se efectúe, digamos, la violación, que se efectúe la penetración por este tipo de problema orgánico, ¿no? Hay que averiguar también las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, las disfunciones y las variantes de la misma. Y plantear siempre el tema abierto, ¿no? La habilitación en delito contra el sexual al agresor. Le aplicamos cadena perpetua, nos salimos del Pacto de Costa Rica y aplicamos pena de muerte, si se ha comprobado plenamente digamos, su accionar delictivo y ha habido inclusive muerte posterior a la violación, por cuál nos inclinamos, ¿no? La castración química. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de aplicar la inyección, digamos, correspondiente a castración química? ¿Quién asume eso? Todas estas interrogantes definitivamente a veces son difíciles de responder. Esta castración química se ha demostrado en algunos países que es efectiva. Hay un costo-beneficio favorable. Todas estas cosas hay que pensarlas, repensarlas, discutirlas, ¿no? Y por ahí ya vamos planteando una salida a este tipo de problemas. Y acá lo que decía, digamos, en una parte de la clase, ¿no? Está definida que es una simulación. El individuo refiere a alteración que no posee, ¿no es cierto? O sea, vamos a suponer, tiene comienza a cojear, caminar cojeando, pero cada uno lo examina bien, adecuadamente, ¿no? Trata de ponerlo en evidencia con sus propias, digamos, falsedades y después se ve que no hay ninguna limitación para que esté cojeando. Entonces le estás simulando, o sea, está haciendo aparecer un defecto que él no posee. ¿Con qué objetivo lo hace? Ya hay que investigar eso. La disimulación trata de hacer pasar desapercibido un defecto. A bien, tiene el defecto, pero él trata de pasar por normal, digamos. La sobresimulación exagera un defecto o alteración. Esto también tiene que ser investigado y debidamente comprobado. Y la parasimulación, digamos, simula una alteración mayor sobre otra que poseía. Entonces son situaciones que nos ponen en el sentido de examinar concienzudamente a una persona para descartar sus alteraciones de tipo mental o la intencionalidad que tiene para cometer algún tipo de delito. Luego la figura del suicidio también tiene que ver bastante con el desarrollo del estudio psiquiátrico, ¿no?
Mucha gente se suicida producto de una depresión, de una situación que la lleva al borde, y muchas veces es persona que no tiene mayor relación con otras personas, porque vivía solo, o trabajaba pues solo, no tenía mayor relación no tendía puentes de relación con otras personas. Entonces, mediante la aplicación de la autopsia psicológica, se puede llegar, digamos, a evidenciar situaciones relacionadas al carácter, a la personalidad de este individuo, ¿no? Bien, con eso entonces hemos tratado de dar un, un examen, una revisión, más que examen, una revisión general al aspecto de lo que es psiquiatría forense. Como ven ustedes, es sumamente importante en el tema de administración de justicia, ¿no? Para poder colaborar en la investigación y llegar a el extremo de diagnosticar si es que efectivamente el individuo imputado, denunciado, estaba con todos sus niveles, en lo que es salud mental, en, en óptimas condiciones, comprendía que lo que estaba haciendo era malo, comprendía la diferencia entre hacer una cosa bien y una cosa mal, comprendía a través de la entrevista de que efectivamente ha cometido un homicidio. Entonces, eso definitivamente convierte la psiquiatría forense en un elemento sumamente importante, ¿no? Dentro de la administración de justicia. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna interrogante, vamos a pasar lista para corroborar la presencia de el grupo 2. A ver, responden al llamado, por favor, ¿no? Alegría, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Alonso, Alonso, Presente, Alba, doctor. Alonso. Sí, sí, Alonso Ok, Rodríguez. ya. Ok. Alba, Presente, doctor, buenos días. buen día. Alvarado, Alvarado, Ayala, Ayala Guevara, Vara Sorda, Presente, doctor, buenos días. buen día. Berrocal, Presente, doctor, buenos días. buen día. Butrón, Presente, doctor, buenos días. buen día. Cabrera, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Cajaguamán, Presente, doctor, buenos días. buen día. Cama, Presente, doctor, buenos días. ok. Carpio, Presente, doctor, buenos días. buen día. Chirinos, Presente, doctor, buenos días. buen día. Chumbes, Buenos días, doctor presente. buen día. Oyachagua, Chava presente, doctor, buenos días. buen día. Flores, Buenos días, doctor, presente. buen día. Grandes, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Guaya, Presente, doctor, buenos días.
Buenos días. Huamancayo, perdón. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Loaiza. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. López. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Luque. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Macedo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Melgarejo. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Montoro. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Moreno. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Najarro. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Ninamango. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ordóñez. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Oriundo. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Palomino. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Ramírez. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Ruiz. Ruiz. Ruiz Balqui. Salazar. Salazar Sánchez. Presente, doctor, buenas tardes, buenos Ya, días. bueno, buenas. Sánchez Ramos. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Sosa García. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Torres. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Urbano. Urbano. Vega. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Villena. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Saga Ruiz. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Zavala. Hola, presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Y Zúñiga. Zúñiga. Buenos días, doctor. Presente. Ok. A ver. ¿Quiénes no han contestado? Última llamada. Alvarado Arias. Ayala Guevara. Presente, doctor, buenos días. Arias. Luis Balkin. Luis Balkin. Y Urbano Flores. Ya. No responden. Quedan como faltos. Muy bien. Está grabado esto entonces. Ok. Muy bien. Les agradezco su participación. Entonces, quedan atentos para comunicarles la hora del examen final. La próxima semana va a ser la misma tónica del examen parcial. La mayoría, si no es todas las preguntas, van a ser con una sola alternativa para elegir la respuesta. Eh, este fin de semana deben entregar los trabajos, por favor, con la delegada. Deben subirlo en Drive, ya, para poner el link en el informe que debe presentarse al departamento académico y de otra manera que ellos hagan el seguimiento de los revisión que han hecho en los diferentes temas. Muy bien, gracias por su participación y muy buenos días, estamos en coordinación. Gracias, Muy Gracias, bien, cuídense, gracias. gracias, doctor. Gracias, hasta luego.